Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Yo soy Carlos Romero y el día de hoy vamos a platicar acerca de una introducción a las funciones. Bien, pues vamos a empezar. Bien, para tener una introducción a las funciones, lo primero que vamos a hacer es identificar qué cosa es una función y qué cosa es una relación, puesto que en matemáticas podemos presentar ambas. Entonces vamos a diferenciarlas. Para ello, primero vamos a establecer dos conjuntos de números, el conjunto de números A y el conjunto de números B. Ahorita estoy poniendo solamente tres elementos de estos conjuntos, pero pues pueden ser elementos infinitos. Estos conjuntos debemos de saber que están haciendo referencia a el conjunto de números del plano cartesiano, es decir, los números que tenemos en el eje X, por eso es que le estoy poniendo aquí X1, y a los que tienen los números que están en el eje Y, por eso le estoy poniendo aquí la letra Y. Bien, a esto primero le vamos a poner que es una relación y debemos de saber por definición que una relación es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Es decir, puedo poner que X1 tenga relación con Y1, que X2 tenga relación con Y2, pero que X1 también tenga relación con Y2, que X3 tenga con Y1, que X3 tenga con Y3, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, X1 tiene una relación con dos elementos del conjunto B. Lo mismo pasa con X3, tiene relación con dos elementos de B, y así se pueden dar varios cruces. Vamos ahora a definir lo que es una función. Tengo el mismo conjunto A y el mismo conjunto B, y vamos a definir a una función que representamos con la letra F. Vamos a decir de una función que es una regla de correspondencia que asocia a los elementos de dos conjuntos, la cual a cada elemento del primer conjunto, que se le denomina dominio, le asocia un solo elemento del segundo dominio, que se llama contradominio. Entonces, yo puedo poner que x1 tenga relación con f de x1. Cuando nosotros hablamos de una función, ya no le ponemos y, sino que le ponemos f de x. Puedo poner que x2 tenga relación con este y x3 tenga relación con este, pero nada más. Si se dan cuenta, cada elemento del conjunto A tiene relación solamente con un elemento del conjunto B y no puede haber ninguna otra relación más. Entonces, si fuera una correspondencia de muchas relaciones, a eso lo conocemos como una relación. Y si no, pues entonces va a ser una función. A esto le llamamos dominio y a esto le llamamos contradominio. Bien, pues vamos específicamente a trabajar con las funciones, pero también para poderlas diferenciar gráficamente vamos a establecer un método. Si yo tengo en mi plano cartesiano una función, por decir esta, que sabemos que es una función trigonométrica, yo puedo aplicar la ley, o bueno, no es una ley, más bien puedo aplicar la regla de la línea vertical. Si yo trazo una línea vertical y lo hago aquí, nosotros vemos que esa línea vertical cruzó en cuántos puntos con la función, solamente un punto. Si yo hago esto y solamente cruza en un punto, entonces a esto le vamos a llamar una función. Sin embargo, si yo tengo otro lugar geométrico como este, que es una parábola, y hago mi línea vertical, vean la línea vertical con cuántos puntos cruza con el lugar geométrico. Cruza con uno y cruza con otro. Si hay más de uno, entonces a esto le vamos a llamar una relación. Y de esa manera fácilmente podemos identificar una función y una relación en su parte gráfica. Una función va a tener un valor y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Obtén f de 3 para cuando f de x es igual a 3x cuadrada menos 5x menos 2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sustituir este valor en todas las partes donde yo vea la x y lo voy a escribir de esta manera. Si se dan cuenta, ahora ya no le puse f de x, le estoy poniendo el valor en el cual voy a encontrar esta operación. Entonces, en cada x ya no puse x, sino que puse un paréntesis e hice la sustitución del valor con el cual vamos a trabajar. Basta que después haga yo las operaciones. Menos 3 al cuadrado me da 9, por 3, 27. Menos 5 por menos 3 me da más 15 y menos 2. Al final simplemente sumamos y esto me da 40. Puedo hacerlo también para una función de este tipo. Esta función ya es una función que tiene una división.
y me dice que obtenga yo el valor para cuando la función tome un valor de 2. Entonces voy a sustituir f de 2 va a ser 3 por 2, este 2 es la x que aparece aquí, y este paréntesis que aparece acá abajo es precisamente de esta x también. Hago la sustitución y hago operaciones. 3 por 2 me da 6, quito el paréntesis del denominador y hago las operaciones. 6 menos 1 me da 5 y 5 menos 2 me da 3. Como 5 entre 3 no es un número entero, entonces lo voy a dejar indicado como fracción y hasta ahí se queda nuestro valor de la función. Bien, para nosotros poder obtener una gráfica de una función, vamos a obtener el dominio de la función. El dominio de la función nos va a indicar qué números del plano cartesiano del eje X va a abarcar esta función. Entonces, por decir, determina el dominio de f de x cuando vale 3x cuadrada menos 5x menos 6. Nosotros vamos a identificar el dominio de acuerdo a las restricciones de operación que tenga la función. En este caso no hay ninguna restricción. Si no hay restricción de operación, le voy a poner que el dominio es igual a un conjunto de números, que el conjunto de números lo voy a poner entre llaves, le voy a poner x, voy a poner este símbolo que significa pertenece, y voy a poner esta R que se ve como una R doble, la cual significa el conjunto de números reales. ¿Qué significa el conjunto de números reales? Todos los números, tanto los negativos como los positivos, como el cero, como las fracciones, como los decimales, como los radicales, absolutamente todos esos números están en el conjunto de números reales. ¿A qué me refiero con que no tiene restricción de operación? Bueno, porque si yo sustituyo el 0, sí me va a dar un valor. Si sustituyo un número negativo, también me va a dar un valor. Si sustituyo un número positivo, también me va a dar un valor. Hay funciones, como la que vamos a ver ahora, que sí tienen restricción de operación y ahí me van a entender un poco mejor a lo que me refiero. Si yo tengo esta función, me dice f de x es igual a x menos 3 sobre x más 5. Aquí sí tenemos una restricción. En una división, nosotros debemos de saber que no puedo dividir entre 0. En el denominador no debe de haber un 0, porque eso sería un error. Eso sería algo que le llamamos una indeterminación. Entonces, para encontrar el dominio de esta función, lo que voy a hacer es tomar la parte algebraica del denominador, que es x más 5, y la voy a igualar a 0. Voy a despejar a la x y me quedaría que x es igual a menos 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta función puedo poner cualquier valor, excepto a quién, excepto al menos 5. Porque si aquí pongo menos 5 más 5, me va a dar 0 y eso va a dar una indeterminación. Entonces, el dominio lo voy a escribir así. X pertenece a los números reales tal que, esta línea significa tal que, x es diferente de menos 5. Puedo poner cualquier valor excepto menos 5. Bien, vamos al siguiente. Me dice, el dominio de la función f de x igual a x sobre x cuadrada menos 5x menos 6. Bien, así como en el anterior, habíamos quedado que una función que tiene una división no puede tener 0 en el denominador. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el denominador, que sería x cuadrada menos 5x menos 6, y lo voy a igualar a 0. Y voy a despejar a x. Como esto es una función cuadrática, pues entonces me van a salir dos resultados para x. Lo puedo hacer por fórmula general, o bien en esta ocasión sería muy fácil hacerlo por factorización. Yo sé que este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, en el cual si yo lo factorizo, puedo tener que es x menos 6 y x más 1 igual a 0. Recuerden que menos 6 más 1 me da menos 5 y menos 6 por más 1 me da menos 6. Voy a tomar cada uno de estos paréntesis, los voy a igualar a 0 y de cada uno voy a despejar a x. Entonces voy a poner que x sea igual a 6 y x sea igual a menos 1 de acuerdo al despeje de estas ecuaciones de acá. Y entonces voy a hacer una comprobación para que me entiendan un poquito mejor a qué me refiero con la restricción. Si yo tomo este valor de 6 y lo sustituyo en todas las x de mi función, entonces eso me va a quedar 6 entre 36 menos 30 menos 6. Si yo hago la operación, me queda 6 entre 0. Es más, ustedes inténtenlo en casa, pónganle 6 entre 0 en su calculadora y les va a dar error.
Ese error nosotros le llamamos en matemáticas una indeterminación. Entonces, lo que puede pasar en esta función es que puedo poner cualquier número excepto 6 y -1, porque si yo pongo cualquiera de estos dos, me va a ocasionar esto y me va a dar un error. Por lo tanto, yo pondré que el dominio de esta función es que x pertenece a los números reales, tal que x sea diferente de -1, pero también de 6. Y con eso obtenemos el dominio de la función. Espero que ya vayamos entendiendo un poco mejor la idea de cómo es que se saca el dominio de una función. Y vamos a hacerlo para otras funciones más. Dice, determina el dominio de f de x cuando es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 16. Entonces, ¿tengo una restricción de operación en este tipo de función? Sí. Bueno, como tengo una raíz cuadrada, sabemos que en una raíz cuadrada no puede haber números negativos. Entonces, tomaremos la parte algebraica y si sé que no puede haber números negativos, le pondré que x cuadrada menos 16 tiene que ser mayor o igual a 0. Le pongo el igual porque sí puedo tener la raíz cuadrada de 0. Entonces, por eso sí le ponemos este igual. Voy a despejar a x. Si yo despejo a x, este 16 está restando, pasa sumando. Si yo despejo a x, este cuadrado lo voy a quitar de esta manera como una raíz cuadrada. Y hay que recordar aquí que cuando quitamos un cuadrado, debo de considerar la parte positiva y la parte negativa. Si yo obtengo la raíz cuadrada de 16, voy a tener que x tiene que ser mayor o igual a más menos 4. Bien, vamos a entender esto. Si yo pongo el 4 en esta función, 4 al cuadrado me da 16, menos 16 es igual a 0. Y la raíz cuadrada de 0, pues me da 0. Entonces es válido. Si yo pongo, y bueno, aquí ya les puse la sustitución. Si yo pongo, les puse la sustitución, pero ahora con el menos 4 para atender a estos dos números, al 4 positivo y al 4 negativo. Todo número negativo elevado al cuadrado se va a hacer positivo. Entonces, menos 4 al cuadrado también me da 16 y 16 menos 16 me da 0. La raíz cuadrada de 16, pues, perdón, de 0, pues me va a dar 0. Voy a tomar un número más grande, por decir, un número superior a 4 o a menos 4, que sería el menos 5. Si yo tomo menos 5 al cuadrado, sabemos que 5 al cuadrado me da 25. Menos 5 al cuadrado también me da 25 porque todo número negativo al cuadrado se hace positivo. Entonces, si yo hago la diferencia de 25 menos 16, me da la raíz de 9. Me da 9 y pues tenemos la raíz. Es algo que sí se puede. Sin embargo, si yo tomara un número abajo del 4, que sería el 3, y voy a sustituirlo en su forma negativa, menos 3 al cuadrado me da 9, y 9 menos 16 me da menos 7. Pero sabemos nosotros que en una raíz cuadrada, un número negativo no es posible. Gráficamente, entonces, ¿cuál es mi solución? Bueno, pueden ser todos estos números, los que sean superiores a 4 y los que sean inferiores a menos 4. ¿Vale? Entonces, todos estos números que están aquí al centro, esos no los puedo tomar. Si yo pusiera cualquiera de estos números, me va a dar una raíz de un número negativo. Es por eso que esto lo estamos tachando aquí. ¿Cómo voy a expresar esto a modo de un dominio? Pues le voy a poner que el dominio es que x pertenece a los números reales, tal que x sea mayor o igual que 4, es decir, todos estos, los de esta flecha, pero que x también sea menor o igual a menos 4, es decir, todos los números de acá. Si tomáramos cualquier número de acá, por decir el 100, pues me va a dar una posibilidad que es válida. Lo mismo va a pasar si yo tomara un menos 500, pues también va a ser válido. Por eso decimos que pueden ser todos los números de acá y de acá, excepto los números centrales que están aquí en este rectángulo que he tachado aquí. Bien, y vamos por un ejemplo más. Dice, determina el dominio de f de x igual a 36 menos x cuadrada en raíz cuadrada. Es como el anterior, pero pues sí vamos a tener aquí un pequeño cambio. Yo creo que ya se podrán haber dado cuenta que en el ejercicio anterior la x cuadrada era positiva, pero ahora está negativa. Si yo tomo la parte algebraica de esta función, 36 menos x cuadrada, le voy a poner que tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces despejamos a x. 36 está sumando, pasa restando, y ahora al x cuadrada le voy a quitar el negativo. Recuerden que en una desigualdad, si yo quito un número negativo y lo paso del otro lado, el signo de la desigualdad se va a invertir.
y menos por menos, pues me va a quedar más, por eso me quedó 36 positivo. Ahora le voy a poner que a esta x le voy a quitar el cuadrado y lo voy a pasar como raíz cuadrada de 36. Al obtener esa raíz cuadrada, pues me va a quedar más menos 6. Bien, vamos a hacer la sustitución. Si yo tomo el 6 positivo, le pondría que 36 menos 6 al cuadrado, esto me va a dar 36, pues me va a dar 0. Y la raíz cuadrada de este valor será 0. Si yo lo tomo con el negativo, pues va a pasar exactamente lo mismo, porque es un número negativo elevado al cuadrado. Si yo tomara un número más bajo que 6, es decir, por decir un 5, como este, pero lo puse negativo, va a ser lo mismo, sería 36 menos 25, y entonces eso me va a dar 11. Es una raíz válida. Pero ¿qué va a pasar si ahora yo tomo un número superior a 6, que fuera un 7? Es más, lo puse también negativo. Pues sabemos que 7 al cuadrado me da 49. 36 menos 49 me va a dar un número negativo. Entonces, esto es algo que no va a ser válido, no puedo meter este tipo de números. En la recta numérica, ¿cómo se vería esto? Pues que yo voy a poder meter solamente estos números, los que estén entre menos 6 y 6. Si yo tomo números más grandes a 6 o a menos 6, entonces esos me van a dar una raíz que sea negativa. Por lo tanto, nuestro dominio nos va a quedar expresado de esta manera. X pertenece a los números reales, tal que X es mayor o igual que menos 6, pero menor o igual que 6 positivo. Y de esta manera ya tenemos un ejemplo más de cómo calcular los dominios de una función. Yo sé que esto es un poco complicado, pero si tienen dudas pueden dejármelo aquí en los comentarios del video, y en videos siguientes vamos a calcular también dominios de funciones logarítmicas, de funciones trigonométricas, y vamos a tratar de hacer más ejemplos para que esto quede aún más claro. Pues no se olviden de practicar mucho esto y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.